Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en conflicto. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde el Virrey del Pino, desde la página de la Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por poder predicar esta palabra de gracia que nadie conoce. Nadie conoce, o muy pocos la conocen, perdón. Hoy en día se está transmitiendo la palabra de gracia, pero en muchos lugares se transmite con mezcla, ¿vio? Y entonces los hermanos a veces son engañados, pero el Señor nos da la capacidad y la oportunidad a nosotros de poder manifestar y transmitir esta palabra de gracia sin adulteración, ¿vio? Como dice Pedro allí, recibí como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, gracias le damos al Señor por estas cosas. Saludo a todos los hermanos, las hermanas que nos están escuchando. En especial manera quiero saludar al hermano Fabio Gómez, nuestro hermano que congrega con nosotros allí en la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle Amén. José Hernández 384, Sí, Jesús. que hoy es su cumpleaños. Que el Señor le bendiga, le añada mayor gracia. También le doy gracias al Señor porque me añadió un año más de vida y por todas las bendiciones que me dio el Señor, por mi familia, por mi esposa, mi hijo, por mi mamá que también a veces nos acompaña en este programa. Hoy no tuvo la oportunidad de poder estar con nosotros, pero que el Señor la bendiga. Y por todos los hermanos que siempre han sido compañeros, por el pastor. Gracias le doy al Señor por todos ellos. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la hora del programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, por la misericordia que tú Gracias, manifiestas para con Jesús. nosotros cada día. Amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor, porque tú, Señor, siempre nos sostienes, Señor, Sí, nunca Señor. nos dejas caer, Señor, sino que si caemos de una de tus manos, Señor, caemos sobre tu otra mano, Señor. Gracias, Siempre nos Jesús. estás sosteniendo, Señor. Bendícenos, ayúdanos, aliéntanos cada día por medio de tu palabra y por medio de tu poder, Señor, para seguir adelante hasta el final, Señor, hasta que tú vengas o hasta que nosotros vayamos a tu presencia. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y hoy queríamos compartir ahí en el libro de Primera de Timoteo una palabra muy linda, muy linda. Estuvimos compartiendo anoche con mi esposa y a la mañana hablábamos de esto también. Y bueno, queríamos compartirlo con los hermanos. Y entonces vamos a leer ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Y dice la palabra del Señor, pero gran ganancia, dice, ganancia, dice, es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. Amén. Gracias, ¿Vio? Jesús. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice. ¿Vio? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué es la piedad? ¿Vio? La piedad nos lleva a nosotros, la piedad es la vida de Dios en nosotros y nos lleva a nosotros a manifestar un carácter diferente. ¿Vio? Ahora dice, gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. ¿Vio? Entonces cuando nosotros manifestamos esa vida trae un gozo a nosotros. Produce en nosotros un gozo, una exaltación al Señor en nuestras vidas. Produce en nosotros que nosotros le alabemos y le amemos al Señor. ¿Vio? También hay veces que nosotros pasamos por luchas, por pruebas, pero cuando manifestamos la vida de Dios y vemos el resultado que la vida de Dios tiene en beneficio de otros a través de nosotros, entonces dice gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. ¿Vio? Y hay un versículo en la palabra de Dios que dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero? Dice, en lo que no sacia, Sí, dice. Jesús. ¿Vio? ¿Por qué gastáis? Dice, en lo que no sacia. ¿Vio? Vení, también dice la palabra, vení y comprá, dice, sin dinero y sin precio, dice, vino y leche, Mm. dice.
Alabado sea su Amén. nombre. Gracias, Vamos a buscar Jesús. ese versículo. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Un día más que podemos estar compartiendo la palabra. Gracias al Señor por un año más de vida que le da mi esposo. Gracias al Señor por su vida y por la vida de nuestro hermano Fabio también, ¿no? Que el Señor los bendiga. Isaías 55, 1 y 2 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Vio? ¿Por Gracias, qué Jesús. gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? O en lo que nos sacia. Las cosas de este mundo no nos sacian a nosotros. Son necesarias para nuestro sostén diario, pero no nos sacian. ¿Vio? Y dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero? O ¿por qué gastáis, podemos decir, en lo que a usted le da más valor? ¿Vio? En lo que nos sacia. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que darle valor a la vida y a la piedad. ¿Vio? A la vida y a la piedad. ¿A qué vida le tenemos que dar? A la vida que hemos recibido y a la manifestación de esa vida. Porque esa vida, dice, nos da a nosotros en este tiempo, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la vida futura nos da una herencia que no tenemos ni idea nosotros, la inmensidad de la herencia que nosotros vamos a recibir si manifestamos y dependemos de esa vida y de esa piedad. ¿Vio? Entonces dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. También dice ahí, en Isaías dice, irá andando y llorando, dice, el que lleva la preciosa semilla, dice, ¿vio? Pero volverá con regocijo, dice, trayendo su gavilla. ¿Vio? La vida del cristiano en cuanto al servicio es muy sufrida, es muy sacrificada, sacrificada para la carne. Porque si usted depende de la vida de Dios para servir al Señor, no es un sacrificio, no es un sacrificio. Es algo natural, la vida de Dios es natural. Se manifiesta naturalmente como se manifestaba la vida de la carne antes. ¿Vio? Se manifestaba en una forma natural. Y hoy se manifiesta la vida de Dios en nosotros en una forma natural. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros tenemos comunión con esa vida. Si usted no tiene comunión con esa vida, entonces no va a poder comprobar qué ganancia le trae la vida y la piedad a usted. La manifestación de la vida y la piedad en su vida. No lo va a poder comprobar si no tiene comunión con esta vida. Dijimos... Salmo 126, 5 y 6. Mm. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Vio? Al Señor no le fue fácil servir a Dios en los tiempos de su humanidad. ¿Vio? No le fue. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de sí, dice. Por el gozo puesto delante de sí. Él era despreciado, él era insultado, era menospreciado. Pero dice, por el gozo puesto delante de sí. ¿Vio? Hoy nosotros somos menospreciados, a veces somos menospreciados de nuestros propios parientes. ¿Vio? Nuestros parientes según la carne. El apóstol Pablo dice, desearía yo ser, dice, separado de Cristo, dice, por causa de mis hermanos en la carne, dice. Pero no podía. No podía, ¿vio? No podía. Nosotros no podemos separarnos de Cristo por causa de nuestros parientes en la carne, porque tendríamos que pisotear la sangre de Cristo. Y dice, aquel que pisoteare la sangre de Cristo ya, ¿vio? No tiene excusa. No se tendrá tomado por inocente, dice aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Por qué la va a pisotear? Porque se está volviendo para atrás. Se está volviendo para atrás. Dijimos... Hebreos 12, si querés leer. Sí. 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Vio? Menospreció todo eso. La vergüenza, el oprobio, aún menospreció las riquezas. Porque dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amén, sí, Jesús. No estimó el lugar que él tenía de señorío, no lo estimó. No dijo, esto es más importante que el pecador.
esto es más importante que la voluntad de mi Padre. No, no lo estimó, sino que estimó lo que tenía por adelante, lo estimó más que lo que él estaba dispuesto a dejar. Y por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Amén. Beneficio para nosotros. El beneficio que él obtuvo por causa de la obediencia, dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice. ¿Vio? Solamente Dios está sobre él. Después de Dios, él está sobre todas las cosas. ¿Vio? ¿Y eso qué produjo que el Señor alcanzara esas cosas? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Vio? Gran ganancia. Usted se piensa que cuando él no manifestaba la justicia de Dios en beneficio de aquellos que sufrían, de aquellos que le buscaban, que lo perseguían, no para matarlo, lo perseguían porque querían obtener algún beneficio de él. Entonces, cuando se manifestaba la justicia de Dios o el amor de Dios a través de su propia vida, de su propia humanidad, entonces dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Porque nada hemos traído a este mundo, ¿vio? Nada hemos traído. Y lo que nosotros logremos en este mundo, casas, autos, riquezas, familia, todo lo que nosotros logremos en este mundo, eso nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. ¿Sabe qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar la experiencia que nosotros tuvimos al manifestar la vida de Dios en este lugar, en este tiempo, en este tiempo determinado, en este mundo, en el lugar donde Dios a usted lo puso. Dios lo puso en un espacio geográfico en este mundo y le dio un lapso de tiempo en su vida. En ese tiempo usted tiene que manifestar la piedad, ¿vio? Acompañada de contentamiento. Acompañada de contentamiento. ¿Eso qué quiere decir? Y dice que el Señor dice, cuando Él le decía que les amaba, ellos les escupían. Ellos lo apaleaban, le pegaban trompadas, arrancaban a pedazos sus pelos, ¿vio? Pero él les decía que les amaba. Él les decía que les amaba, le manifestaba el amor, ¿vio? Le manifestaba el amor. Cuando fue traspasado de muchos dolores en la cruz, dice que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí nosotros vemos, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No. Nosotros humanamente no tenemos idea de lo que es la piedad. Porque si tuviéramos idea de lo que es la piedad, nosotros no perdonaríamos un día y al otro día volviéramos a tener la misma raíz de amargura o el mismo rencor por las personas. ¿No? La piedad va más allá. Por eso dice que como nos amó hasta el fin. Y ahí mostró él la piedad. ¿Cómo mostró la piedad? Mostró la piedad perdonándolos hasta el fin. Hasta el fin. El Señor se olvidó de nuestros pecados, se olvidó de nuestras faltas, se olvidó de todas esas cosas porque nos limpió con su sangre. Entonces dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahí vamos a leer en el versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Vio? Si enseña otra cosa. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas escribe, si aún yo, dice, o un ángel del cielo, dice, viniere predicando un evangelio diferente al que habéis oído, dice, sea anatema, dice, sea maldito. ¿Vio? Sea maldito. Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no conforma, y no se conforma, no dice no conforme, no se conforma. Si alguno enseña otra cosa, no es necesaria la separación. ¿Vio? No se conforma a la separación. ¿Qué quiere decir conformar? Tomar la forma de aquello que nosotros hemos recibido y hemos aprendido y se ha hecho carne en nosotros. ¿Vio? La enseñanza que se hizo una con nosotros y tenemos que tomar esa forma. Por eso dice ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, conforme, dice. ¿Vio? Tenemos que conformarnos. Y en Romanos 8, 25 por ahí,
Dice la palabra de Dios, a los que llamó, dice, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, y a los que santificó, dice, los llamó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. ¿No? Tenemos que ser conformados a esa imagen. Para ser conformados a su imagen, ¿vio? Entonces tenemos que ver lo que dice acá. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, dice, no toma la forma de las sanas doctrinas, se ha envanecido. ¿Vio? ¿En qué se envaneció? En el conocimiento nomás que recibió. Por eso enseña otra cosa, porque recibió otro conocimiento y lo enseña. Ni siquiera manifiesta eso que enseña. Pero él se envaneció. Ah, yo sé algo más. Yo tengo una revelación superior a la que el pastor tiene en la iglesia local. ¿Vio? Y bueno, vos tenés una revelación superior a la que el pastor enseña en la iglesia local que Dios le dio. Sí, yo tengo. Bueno, mostrámela. No, no te la puedo mostrar porque es solamente una revelación. Se envaneció, dice. Está envanecido porque solamente es un conocimiento que lo llevó a él a pensar que es más que el otro. Cuando la sana doctrina nos lleva a nosotros a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura y que tomemos al otro como superiores a nosotros mismos. Amén. No sé si tenés algo para compartir ahí. No, en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vio? No nos llamó el Señor para que nosotros tengamos una inteligencia y una sabiduría, ¿vio? Mayor que la que puede tener cualquier científico o cualquier erudito de este mundo. No nos llamó a eso. Nos llamó a nosotros a que nosotros manifestemos la piedad. Por eso dice gran ganancia. ¿No? Los que alcanzan sabiduría en este mundo alcanzan la sabiduría para lograr algo en este mundo, entonces alcanzan la ganancia que este mundo le da. Pero cuando ellos mueren, su ganancia no se va con ellos. Cuando ellos salen del cuerpo, su ganancia se queda aquí. Ahora, ¿está mal prosperar económicamente? No está mal prosperar económicamente. Pero la palabra nos está aconsejando algo mayor. ¿Vio? Dice, pero gran ganancia, dice, es la piedad. ¿Vio? Acompañada de contentamiento. Entonces, ¿cómo se manifiesta la piedad en nosotros? Primeramente nosotros tenemos que rendirnos. Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieres. Úsame como tú quieras. Vio que estaban los que se pusieron al servicio de Israel, los de Gabaón. Antes de que Israel fuera a la ciudad donde estaban los gabaonitas, ellos quisieron usar de astucia y simularon ser personas que no eran y vinieron y se entremetieron entre los israelitas hasta que vino la revelación de Dios a Josué y entonces se fueron descubiertos los gabaonitas. Y ellos dijeron, para que no los mataran, dijeron, háganos servidores de ustedes. Entonces los terminaron tomando como leñadores y aquellos que proveían el agua para el pueblo. Bueno, así es la carne para nosotros. Son servidores para el espíritu. Amén. ¿Vio? Por eso dice, gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. No hay nada en la carne que nosotros podamos tomar para poder beneficiarnos a fin de alcanzar una herencia. Nada. Por eso dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Lo que usted logre por medio de su carne, si Dios lo prospera, bienvenido sea. ¿Vio? ¿Por qué bienvenido sea? Porque nuestro mensaje no solamente se tiene que ver a través de nuestro hablar y de nuestro andar, sino a través de las cosas que tenemos. ¿Vio? No le digo con eso que usted si tiene una bicicleta se afane por tener, no sé, una Ferrari, porque tal vez nunca Dios se la va a dar. Pero tenemos que ir de lo bueno a lo mejor. Y bueno, Dios me proveyó un trabajo y yo alcancé un cochecito. Bueno, ahora Dios le dio un coche. Y tiene que usar de ese coche para engrandecer el nombre del Señor. ¿Cómo lo hace? Y bueno, la piedad dice que buscaba el beneficio del otro. Y hay un hermano que vive allá lejos. Allá lejos vive el hermano. Y el hermano tiene el deseo de congregar y se esfuerza para venir, pero no logra venir siempre. Bueno, el Señor puso este vehículo en mis manos
y puso el sentir en mí de poder manifestar la justicia, la santidad, de poder manifestar la piedad. Entonces, hermano, no se haga problema. Yo voy a ir a buscarlo hasta su casa, lo voy a llevar a la iglesia y después lo voy a llevar hasta su casa. Y ahí, pero eso no alcanzamos todo, eso alcanzamos en tanto de que la vida va creciendo dentro de nosotros. Porque a veces los hermanos que recién llegan quieren manifestar estas virtudes que todavía no han alcanzado, y eso termina siendo un problema después. Porque después se encuentran no con aquellos necesitados, sino con aquellos hermanos carnales que dicen, bueno, si el hermano no me viene a buscar, yo no voy a ir al culto. Y lo que produce en el hermano es una raíz de amargura y un apocamiento, y entonces el hermano termina cerrando su corazón para con aquel que necesita también. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ayudarnos entre todos, dice la palabra de Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice, y si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa. Veo que Pablo dice, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Y otro edifica encima, dice. Esos son los 5 ministerios que Dios constituyó en la iglesia. Pero cada uno dice, mires cómo sobre edifica. Y tiene relación porque dice, si alguno enseña otra cosa, ¿no? Si alguno enseña otra cosa, si alguno no usa ni del fundamento ni de la edificación para sobre edificar, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Se envaneció, cree ser algo que no es. Cree ser superior a aquellos que tal vez están manifestando la vida de Dios y son superiores, por la manifestación son superiores a Él. Pero por el conocimiento que le llevó a Él a envanecerse, se cree superior a ellos. ¿Vio? Entonces dice, está envanecido, nada sabe, nada sabe. Cree saberlo todo, pero no sabe nada. Ahí en Apocalipsis el Señor le reprende a una de las iglesias y le dice, he aquí que tú dices que tú eres rico, dice, y que de nada tienes necesidad. ¿Vio? Tú dices que eres rico y de nada tienes necesidad, pero yo te digo, le dice el Señor, el que estaba examinando la conducta y el andar de las 7 iglesias, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, le dice, pero yo te digo, le dice el Señor. Apocalipsis 3, podemos leer desde el 16, dice el mensaje a la Odisea, Sí. que es la iglesia de este tiempo, ¿no? Mm. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Vio? Esa es la conducta de una de las 2 iglesias que se están manifestando en este tiempo. La otra iglesia que se está manifestando en este tiempo es la de Filadelfia. Dice en el versículo 8 del capítulo 3, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, Sí. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Vio? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿cómo la guardó? Porque descubrió que grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí guardó la palabra. Y vinieron muchas luchas. Pero dice la palabra en el libro de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré, dice, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es una de las iglesias que se está manifestando en este tiempo, la iglesia de Filadelfia, la iglesia
fiel al Señor. Y la otra iglesia es la que leía mi esposa antes, que es la iglesia de la Odisea. ¿Vio? Es la iglesia de la Odisea, iglesia que podríamos decir que no es salva. ¿Por qué no decimos que no es salva? Porque el Señor allí le está diciendo que tiene que comprar vestiduras blancas para vestirse. Y cuando le dice que tiene que comprar vestiduras blancas para vestirse, quiere decir que tiene que recibir todavía a Cristo como su Señor y Salvador. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta, si Él está a la puerta, está afuera. Mientras que en la iglesia de Filadelfia dice, he aquí que yo pongo una puerta, dice, abierta, dice, la cual ninguno puede cerrar. ¿Vio? Y en ese evangelio el Señor dice, he aquí que yo pongo una puerta, dice, y el que entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pasto, dice. ¿Vio? Entonces cuando nosotros vemos las dos iglesias que están en evidencia hoy en este mundo, ¿por qué usted piensa que las iglesias que no predican este conocimiento de la gracia están llenas? Porque ellos van detrás de sus obras y detrás de agradar a Dios a través de todas esas cosas. La iglesia verdadera, la iglesia de Filadelfia, no necesita obras para alcanzar su salvación, sino que porque alcanzó su salvación no manifiesta obras, manifiesta frutos. Frutos de justicia que confiesan su nombre, dice la palabra de Dios. Que son las obras de justicia que Dios preparó de antemano, pero como nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos la vida de Dios en nosotros, para nosotros no es obra. ¿Por qué decimos que no es obra? Porque la obra es algo trabajoso, algo cansador, algo costoso. En cambio el fruto no, el fruto es algo natural. El fruto se manifiesta que es Cristo en nosotros y se ven las virtudes. El amor, la misericordia, la paciencia, la longanimidad, el gozo, la mansedumbre. Todas esas cosas se ven. En la iglesia de la Odisea eso no se ve. Eso no se ve. Por eso él dice, yo soy rico. ¿Rico en qué? Rico en buenas obras, dicen ellos. Son como aquellos dos hombres que se encontraron en el camino y alzando su mirada al cielo, dijo, Señor, yo soy hombre religioso, doy mi diezmo todos los días, ¿vio? Y no soy como este publicano, dice, pecador, dice. Y el publicano ni siquiera alzó su vista al cielo y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, dice. Y el Señor, cerrando la enseñanza, dice, os aseguro, dice, que este bajó, dice, hallando gracia, dice, antes que el otro. Fue justificado antes que el otro. ¿Vio? Fue justificado. Ahora nosotros no somos pecadores, nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, el que era pecador ya murió. Ahora, si nosotros hemos pasado de muerte a vida, la vida que nosotros hemos recibido tiene que manifestar la justicia y la piedad. ¿Vio? Ahí tenemos un versículo en Judas 17 en adelante que nos manda la hermana Estela. Judas 17. Alabado sea el Señor. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Vio? Los sensuales, ¿qué hace un sensual? Un sensual se muestra atractivo, para que muchos le sigan. ¿Vio? Y cuando hablamos de atractivo no hablamos de atracción en el modo sexual solamente, sino que de atracción en su carisma. ¿Vio? Pero el Señor no era carismático, no era sensual, y sin embargo la multitud le seguía, dice. Él hablaba la palabra, Dios hacía prodigios, milagros y maravillas por medio de su mano, y la multitud le seguía. ¿Vio? Entonces dice, pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna,
algunos que dudan convencerlo, dice. A otros va arrebatándolo del fuego, y a otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Veo? Entonces nosotros tenemos que descubrir. La vida ya está en nosotros. La vida y la piedad ya está en nosotros. Bueno, ahora tenemos que descubrir qué se logra, qué alcanzamos manifestando esa vida y la piedad. Ahora, para eso, nosotros tenemos que empezar. Pero nosotros lo que no tenemos que hacer es empezar y abandonar, sino que empezar y mantenernos. Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Por eso el apóstol Pablo le dice ahí, que ahí mi esposa me va a buscar el versículo, le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿No? Ejercítate, es un ejercicio, todos los días tenemos que ejercitarnos. Primera de Timoteo 4:7. Amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Vio? Fíjese el contraste. Y después en el 8 dice, Sí. porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Vio? Eso es lo que hablábamos recién. Pero fíjese el contraste de los dos versículos. Dice, en el versículo 3 del capítulo 6, dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí en el versículo 6 del capítulo 4 dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate para la piedad. Entonces vemos el contraste. Si alguno enseña otra cosa, ya sabemos cuál es su destino o cuál es la recompensa que va a tener. Pero el apóstol Pablo, conforme a lo que él ya sabía que Timoteo había aprendido, y como él le dijo, y yo sé bien de quién he creído, el apóstol Pablo hablando de él, pero también tenía esta certeza de Timoteo, le dice, si esto enseñas a los hombres lo que has aprendido y has comprobado, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo se dio cuenta que la siguió? Porque se manifestó en él. ¿No? ¿Cómo se dan cuenta aquellos que nos instruyen a nosotros que nosotros seguimos la buena enseñanza, la buena doctrina? Porque se tiene que hacer una realidad en nosotros. ¿No? Se tiene que hacer una realidad en nosotros. Y como leí ahí, mi esposa dice, desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No dice que no aprovecha para nada. Porque también ahí está la mala interpretación. Hay hermanos que dicen, no, yo no hago ejercicio en lo natural porque está mal. No, no dice que está mal, dice para poco aprovecha. Comparándolo con la vida espiritual. Si yo hago ejercicio, ¿qué beneficio me trae? Y me trae una buena salud física, me trae un buen desempeño, pero en cuanto a la espiritual no me sirve. No me sirve. Ahora acuérdese que nosotros tenemos que tiene que haber una armonía entre lo de adentro y lo de afuera. Y si la doctrina sana y nutre nuestro espíritu y manifiesta la vida de Dios, nuestro cuerpo tiene que manifestar lo mismo. Entonces no está mal el ejercicio corporal, pero dice para poco aprovecha. Si usted lo va a hacer y va a dejar lo otro, ¿no? Entonces dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Amén, gloria a Para Dios. todo aprovecha. Gracias, Jesús. ¿Vio? Pues tiene promesa de esta vida presente. ¿Qué promesa tiene? Que si usted se ejercita en la piedad, va a lograr manifestar las virtudes de Cristo y va a poder así arrastrar a otros. Y después tiene promesa en la vida futura. ¿Cuál es la promesa de la vida futura? Una mejor resurrección y una herencia incorruptible. Ser la esposa de Cristo. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. Entonces dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
¿Vio? Y por eso dice, fíjese, decía el anterior versículo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué recalca eso? Porque a pesar de los sufrimientos que nosotros vamos a tener, de los padecimientos que nosotros vamos a tener en el servicio, a causa de negarnos a nosotros mismos, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuál es el contentamiento? Lo que produce la vida de Dios manifestándose en nosotros. Por eso después dice aquí, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice. ¿Vio? Ahora, cómo iba a lograr Timoteo mandar y enseñar estas cosas? Y el apóstol Pablo le dice en otra palabra, ¿no? Dice, preséntate tú como ejemplo, dice. En todo le dice, preséntate tú como ejemplo. Entonces, para poder descubrir las ganancias que trae la piedad acompañada de contentamiento, nosotros tenemos que comprobarlo. Tenemos que practicarlo y comprobarlo. Ahora, el apóstol Pablo dice, todos los días muero. Que usted muera su carne hoy y descubra lo que produce la piedad manifestándose en su vida hoy, no le sirve para mañana. Mañana lo va a tener que hacer de nuevo, al igual que yo. Pero lo que sí sirve es que habiendo comprobado lo que produce la piedad manifestándose en nosotros todos los días de nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder presentarnos como ejemplo. Y cuando venga un hermano a decirnos a nosotros, es imposible, no lo puedo lograr, entonces le vamos a decir al hermano, no hermano, sí se puede lograr. ¿Cómo se puede lograr? Así se puede lograr. Y ahí le vamos a mostrar. ¿Vio? Por eso dice, enséñanos, dice, cuál sea el buen camino, dice. Enséñanos cuál sea el buen camino. Y el Señor ya nos enseñó el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino. ¿No ha visto usted leyendo a través de los 4 evangelios, no ha visto la piedad y el contentamiento manifestándose en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo a lo largo de su peregrinar en la tierra? Sí, se vio. Entonces nosotros ahí vemos que el Señor nos mostró el camino. ¿Vio? Te haré entender, dice, y comprender, dice, cuál sea, dice, te enseñaré, dice, cuál sea el buen camino, dice. Te haré entender, dice, y te enseñaré. Ya no nos enseñó el Señor. ¿Vio? Ya nos enseñó el Señor. Y hay muchas otras cosas que el Señor nos va enseñando. ¿No? Nos tiene que seguir enseñando el Señor, porque el Señor no nos puede enseñar a nosotros en nuestro primer año, vamos a ponerlo así, en nuestro primer año de creyente no nos puede enseñar lo que nos va a enseñar en el 7.º año, porque el crecimiento no es el mismo. ¿Vio? No es el mismo el crecimiento. Pero cuando nosotros llegamos al 7.º año y vemos a otro hermano que va por el primer año, ahora nosotros le podemos alentar al hermano y lo podemos ayudar. No, hermano, yo ya pasé por ahí. Las luchas que vos tenés, yo ya las tuve. ¿Sabés cómo vencí esas luchas? De esta manera. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros manifestamos la piedad y recibimos nosotros el gozo de poder haber descubierto qué se siente manifestar la piedad en beneficio de otro. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El Señor le dijo a los fariseos, creo que le dijo, dice, no hagáis tesoros en la tierra, dice, sino haceos tesoros en los cielos, dice, donde los ladrones no miran ni hurtan, dice, ni el orín ni las polillas corrompen, dice, no hagáis tesoros en la tierra, dice. ¿Vio? ¿Y cuál es el mayor tesoro que nosotros podemos alcanzar en esta vida, que también vamos a gozar en la vida venidera, como decía la palabra recién? La manifestación de la piedad a través de nosotros. No sé si mi esposa tiene un versículo para compartir. No sé, Mateo 6:19. ¿Quiere agregar algo? Gracias le damos al Señor. Mateo 6:19. Sí. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Vio? Donde esté vuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro es el Señor. Y nosotros queremos alcanzar ese tesoro
para poder ver cómo nosotros tenemos que manifestar la vida que Él ya manifestó. Él ya manifestó. Bueno, ya lo hemos alcanzado, ya Cristo está en nosotros. Por eso dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice, probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a no ser que estéis reprobados. ¿Cómo lo probamos? Y cuando nosotros tenemos una circunstancia, entonces tenemos la oportunidad de manifestar la piedad o la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es lo contrario a la piedad, o sea, podemos manifestar las virtudes de Cristo o no las manifestamos, manifestamos las cualidades de la carne. Esa es la impiedad. Pero dice la palabra de Dios que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos, dice, contra toda injusticia y toda impiedad, dice. Pero la bondad, la misericordia y el amor de Dios se manifiesta en base a la piedad que nosotros podemos manifestar en este mundo. Entonces nosotros tenemos que descubrir, tenemos que ir en busca de estas cosas para poder alcanzar todo aquello que el Señor tiene para nosotros en el tiempo futuro. Entonces leíamos en el versículo 4 del capítulo 6 de Timoteo, está envanecido, dice. ¿Quién es el que está envanecido? El que enseña otra cosa. El que enseña otra cosa, el que no enseña conforme a la sana doctrina o en conforme a la piedad, está envanecido. Cree que sabe todo. Cree que sabe todo. Cree que ya lo ha aprendido todo y nada se le puede enseñar. Ya se envaneció. Ahí podemos leer ahí en Romanos. Fíjese. Dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos, dice. Fíjese ahí en el 1.21 de Romanos. Podemos leer desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron. ¿Qué quiere decir que se envanecieron? Se subieron sobre aquello que ellos dijeron, esta es la verdad. Esta es la verdad. Lo que nosotros, la dirección que usan aquellos para enseñarnos nosotros, esa no es la verdad. La verdad es la interpretación que nosotros tenemos. Entonces se subieron sobre esa verdad, ¿vio? Se subieron sobre esa verdad, entonces se envanecieron. Ya no miraron. Aquel que recibe la sana doctrina no mira desde arriba, sino que mira desde abajo. ¿Vio? ¿Cómo que mira desde abajo? Y sí, porque lo ve al otro como superior a sí mismo. Mira desde abajo. Mira con humildad. ¿Vio? Pero estos se envanecieron, entonces lo miraban desde arriba. ¿Vio? Ellos se envanecieron, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice. Ellos decían de sí mismos, nosotros somos sabios. A nosotros nadie nos puede enseñar nada. Nosotros ya lo hemos aprendido todo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No? Y entonces ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas. Cambiaron la gloria de Dios. ¿No? Fíjese lo que trae el razonamiento o la falsa enseñanza. Trae a la persona que esta persona se envanezca, se crea superior, crea que es superior a todos, y entonces le lleva a la persona que ella traiga un mensaje diferente que el que ha oído. Y así arrastra a muchos. Así arrastra a muchos. No pasó así con María. Solamente por Moisés habla Dios.
también habla por nosotros, dice. Se envaneció en un razonamiento que tuvo, un razonamiento que no vino de Dios, ¿vio? Un razonamiento que vino a su vida, a su mente, y entonces dijo, ¿qué solamente habla Dios por Moisés? También habla por nosotros, también habla por mi hermano Aarón, dijo, ¿vio? Y así arrastró a otro, porque así fue arrastrado Aarón por su debilidad, ¿vio? Así también pasó con Coré, ¿vio? Que solamente por Moisés habla Dios, también habla por mí, dice, júntense conmigo, dice. Y se juntaron allí con Coré parte de los levitas y otros que estaban allí, ¿vio? Ese es cuando viene un razonamiento en contra de aquellos o de aquel mensaje que Dios estableció, ya lo constituyó en la iglesia, ya no hay nada nuevo. ¿Qué quiere inventar? ¿Qué queremos inventar? ¿Qué vuelta le queremos buscar al Evangelio? Si Dios ya estableció todo, ya prefijó los parámetros, prefijó las personas, los instrumentos que Él iba a usar para instruirnos a nosotros, ya Dios ya lo preparó todo. ¿Qué vuelta queremos buscar nosotros? No, no podemos buscarle vuelta. Por eso dice la palabra, busque usted y yo voy a buscar, ¿vio? ¿Qué es lo que me produce ganancia? Y la ganancia me la produce la piedad, dice, acompañada de contentamiento, ¿vio? ¿Y cómo voy a descubrir yo que la piedad me produce ganancia? Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítese. Ejercítese en la piedad. ¿Cómo nos ejercitamos? Primeramente buscando la dirección de Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, de aquellos que Dios constituyó que nos están perfeccionando a nosotros, y después poniéndonos a su disposición. Entonces ahí nos vamos ejercitando para la piedad. Y Dios va usando nuestras vidas. Dios va usando nuestras vidas. Por eso, hermano, usted es responsable de descubrir lo que Dios puede hacer a través de su vida si usted la dispone para que la piedad sea un ejercicio en usted. Y yo soy responsable en mi vida. Yo no le puedo hacer responsable a usted si Dios no me usa o si Dios no logra manifestar lo que produce la piedad en mí. No le puedo hacer responsable a usted. Porque usted no me puede venir a obligar a mí a presentar mis miembros en sacrificio vivos a Dios para que Dios los use para la manifestación de la piedad. No lo puede hacer. Eso lo tengo que hacer yo. Y yo no puedo hacer que usted presente sus miembros para servir a la justicia y a la santidad. Eso lo tiene que hacer usted. Por eso que cada uno, dice, recibirá, dice, recompensa conforme lo que haya hecho, dice, sea bueno o sea malo, mientras que estaba en el cuerpo. ¿No? Entonces ahora nosotros tenemos que ver. Usted tiene que descubrir y yo tengo que descubrir. Y entonces ahí vamos, hermano. Alabado sea su nombre. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a hacer un repaso. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira, ¿no? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, se han corrompido en su entendimiento. Y entonces empiezan a usar discusiones sin sentido, ¿no? Conforme a pensamientos de interpretaciones que ellos han sacado, que Dios nada tiene que ver en sus interpretaciones. Entonces dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Están privados de la verdad. ¿De qué? ¿Cómo que están privados de la verdad? ¿Que no pueden escuchar la verdad? No, sí, escuchan la verdad, pero están privados por causa de su razonamiento de recibir la revelación y la claridad de lo que la verdad dice. Están privados. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Apártate de los tales. ¿Vio? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, hermano, entonces ahora nosotros tenemos que analizar dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesto nuestro corazón. Bueno, donde esté nuestro corazón, dice, donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Vio? Mi tesoro está en poder manifestar la piedad acompañada de contentamiento. Y ahí el Señor me va a dar todo lo que necesito. Gracias le damos al Señor por este programa que hemos podido hacer, aquí en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. No sé si querés agregar algo. Quería compartir ahí en primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, habla el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amén, ¿vio? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Y ahí nosotros tenemos que ir. Ejercítate, dice, para la piedad. ¿Vio? Y nos da un ejemplo, el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. ¿Vio? Y hoy se tiene que manifestar Dios a través de este cuerpo, de este vaso de barro. Dios se manifestó en un cuerpo de carne. ¿Vio? Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Ellos dieron testimonio. ¿Vio? Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Y dice la palabra del Señor, de la manera que habéis recibido al Señor, andá en Él, dice, andá en Él. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, hermano. Les saludo a todos los hermanos y les agradezco por haber estado compartiendo con nosotros esta hora de radio. Que el Señor les bendiga y bueno, vamos a hacer una oración y nos vamos a encontrar de nuevo el día lunes. El día lunes estamos de 10 a 11 de la mañana y en el horario anterior se encontrará el pastor o los hermanos que son comisionados por el pastor para traer mensaje esos días. Agradecemos a todos los hermanos que nos saludan y bueno, que el Señor les bendiga grandemente, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, gracias porque ahora sabemos que dice tu palabra, gran ganancia trae la piedad, Señor, acompañada de contentamiento. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que esta piedad pueda ser una realidad en nosotros, a fin de que sea de beneficio a todos los hermanos y a las hermanas, y en especial manera a aquellos que están en este mundo sufriendo, Señor, en prisiones de oscuridad, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele haber.